Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy voy a tocar un tema que posiblemente te deje con un sabor de boca no muy agradable, porque tiene que ver con lo que es la agenda pública, lo que es ser un tonto útil, lo que es ser una disidencia controlada, y voy a tratar de ayudarte para saber si hemos sido tontos útiles, disidencia controlada, y no nos hemos dado cuenta. Lo primero, la agenda pública tiene que ver con la posibilidad de colocar temas en la palestra de tal forma en que pareciera ser lo más importante o lo más relevante o el tema que más le importe a la población de un país determinado o una región determinada. Porque de repente nosotros estamos pensando que de repente la ola del feminismo tiene que ver con un interés manifiesto de un grupo específico y que ese grupo específico de repente ha copado todo el tema de la semana. Pero ¿cómo lo logra? Eso es lo que trata de responder los estudiosos de la agenda pública. ¿Cómo se llega a que un tema que es en teoría muy reducido se convierta en el tema en el que la sociedad discute? Y aquí hay que dejar en claro, muchas veces se cree que estos temas vienen de los más medias a la sociedad, del individuo a la sociedad, pero realmente muchas veces viene de grupos de poder que ya están en el poder, en el gobierno, o grupos de poder que aspiran a estar en el poder político y que logran colocar unos temas específicos, que significa excluir otros. Si hoy en día estamos hablando, por ejemplo, de, no sé, talleres de masculinidad, tal vez dejaríamos de hablar de la inflación, por colocar un mero ejemplo. Ahora bien, para entender qué es un tonto útil, hay que entender la primera de las teorías de la agenda pública que vamos a estudiar. Es aquella que se denominó la era de los más media, es decir, de los medios masivos unilaterales. Muy posiblemente, si ustedes son jóvenes, no se acuerdan que antes los medios eran: te voy a transmitir masivamente un programa de opinión y solo habían 4 opciones, o una emisora radial o un periódico. No había interacción y tampoco había muchas opciones. Estas 4, 5, 10, 12, eso era todo lo que había. Entonces era muy fácil copar las agendas públicas. Tú colocabas un tema y si era seguido por los más medias, incluso, y aquí viene la palabra tonto útil, muchas veces cuando el tema ya se había expuesto, tú tenías que colocar la otra versión, la versión payasesca, caricaturesca o la contraria, el anti, el contrario, el reactivo. Entonces obviamente colocaba el derecho a la vida y el otro es el antiderechos. Y entonces lo colocaban lo más echarado posible para que no solamente fuera interesante para alguien, no se aburriera, sino que más importante, pudiera seguir hablando del tema a pesar de que el tema estaba agotado. Ese tipo de sujetos eran los tontos útiles de la época. Es decir, iban a los medios para hacer un papel contrario al tema de la agenda, sin darse cuenta que al hablar del tema de la agenda, lograba el propósito de hacer que ese tema se convirtiera ante los ojos de los demás en el tema que a la sociedad le importaba. Y si a la sociedad le importa, a los políticos le importan. Y si a los políticos le importan, eso va a terminar en políticas, programas o leyes de carácter público. Para que esto se entienda, he decidido hacer unas citas a un trabajo de investigación publicado en una revista de la Universidad de Chile. Abajo de este video voy a dejar el enlace al artículo para el que quiera leerlo. La era de los medios masivos o agenda sighting. Acuñaron el término agenda sighting para referirse al poder de los medios de comunicación de masas de dirigir la atención de la opinión pública hacia ciertos temas particulares que aquellos presentan como los más sobresalientes y problemáticos en cada momento. Según este enfoque, los ciudadanos considerados como público recurren a las pistas de relevancia que les ofrecen los medios de comunicación de masas para organizar su propia agenda y decidir cuáles son los temas importantes en la consideración pública. Es decir, si usted era invitado para hablar, para hacer la contraparte del tema, el tema va a ser la subida de los impuestos. 80% de los impuestos voy a subir. Y el otro va a decir, los impuestos no se deben de subir o los impuestos son robo, por ejemplo. Tenía el cóctel perfecto porque el tema iba a ser los impuestos. No, el tema no iba a ser el gasto público o la corrupción. No, el tema iba a ser los impuestos. Y entonces iba a un corset, si incluso trataba de desviarse, iba a ir al corset del tema propuesto por el medio masivo. Allí era un tonto útil. A pesar de que pareciera que había logrado algo, realmente era muy poco probable
que hubiera logrado cambiar la agenda, el tema de la agenda, los impuestos. Eso es lo que quiero que queden en claro. Si quieren conocer un poco mejor de la agenda, yo hice un video por acá en la cual lo explico mejor. Pero este discurso de los más medias consistía en una inocencia o en una candidez que implicaba que si los medios lo decían, la gente lo creía. Pero ya en los 90 esto no fue así. Había un movimiento de contracultura que decía no creo en lo que me dicen los grandes medios. Me aburren, son acartonados, responden a intereses, cosas de ese estilo. Y entonces, cosa que por cierto no está lejos de la realidad. Le voy a compartir para mí uno de los mejores estudiosos de la propaganda en los Estados Unidos, que no es otro que Edward Bernays. Y su libro Propaganda de 1928 ya me decía lo siguiente. No existe medio de comunicación humano en que no pueda utilizarse también para una propaganda deliberada, porque la propaganda no es más que el establecimiento de relaciones recíprocas de comprensión entre un individuo y un grupo. Hoy en día el cine estadounidense representa el más importante vehículo inconsciente de propaganda del mundo. Es un gran distribuidor de ideas y opiniones. Las películas pueden estandarizar las ideas y los hábitos de la nación. En la medida en que las películas están diseñadas para satisfacer las demandas del mercado, reflejan, recalcan e incluso exageran las tendencias populares más generalizadas. En lugar de fomentar nuevas ideas y opiniones, el cine solo se sirve de ideas y realidades que estén de moda. Esta fue visión de 1928. En la visión de los 70 digo, voy a cambiar el mundo a través de las películas, a través de la cultura. Al final de los 80 a los 90 ya esto cambió mucho. Y se dijo, no basta con que lo diga un medio. Yo puedo estar en todos los medios y eso no implica que el voto se dé a mi candidato. Es decir, ya no había la ecuación de estar en medios, tengo los votos. No funciona así. Y empezó a haber un cambio cultural. Ese cambio cultural tenía que ver con valores. Empezó a haber de repente una posición en la que decía que los temas públicos tenían que afectar a un grupo y además tenían que tener una característica común. Exigían a gritos la intervención del Estado. Por supuesto, esa es la era de la indignación social. Y aquí está. Era de la indignación social, políticas participativas. Una situación no adquiere el rango de problema público a menos que actores sociales concretos atribuyan características negativas a dicha situación por medio de discursos que lo vinculen con valores sociales no atendidos. Por ejemplo, el maltrato doméstico a los niños es un problema susceptible de ser atendido por una política pública si y solo si se acepta que es una desviación de un adjetivo social compartido. Es decir, los problemas que hacen parte de la agenda pública se producen a partir de los significados compartidos por la sociedad ampliada que los nombra. Por lo tanto, no basta la existencia de condiciones materiales para que algo se pueda considerar como problema público y se incluya una agenda específica. Por ejemplo, la carencia de un servicio público no será tal ni se abrirá un potencial ventana de política hacia la agenda hasta que dentro de un marco valorativo o normativo propicio se exprese como queja o reclamo colectivo. En esta se parte de utilizar los valores como elemento nucleador de una posición, pero aquí la característica de esto era que, para bien o mal, tú proponías la participación del gobierno, bien a través de una ley, a través del reconocimiento de algún derecho, a través del presupuesto, etc. Es decir, desde esta condición, lo que iba a haber era una ampliación del gobierno, una ampliación del Estado siempre. Y por eso centro izquierda y centro derecha y centro, y hasta centro extremo, aplaudían con beneplácito esto. Les coloco cómo funciona esto. Esto funcionaba a través de una graduación. Ya no voy a discutir si el feminismo es bueno o malo. No, ya quedó aceptado como valor del feminismo. Ahora lo que voy a decir es que hay feminismos buenos y feminismos malos. Fíjense que luego estamos diciendo lo mismo, feminismos. Ya no voy a hablar si hay grupos excluidos y que por ende tienen que ser beneficiados por una ley, sino hasta dónde van a ser beneficiados por una ley. Este tipo de contraparte u opositor a la agenda pública es lo que se llama la disidencia controlada, que significa que tú hablabas del tema, pero a nivel de decibeles. Por consiguiente, es muy típico en los centros, centro izquierda, centro centro o centro extremo y centro derecha. Es decir, para el ciudadano medio terminaba simplemente diciendo vamos para un poquito más o un poquito menos, pero la posibilidad de que no se aplicara
era inconcebible por lo menos por 20 años. ¿Por qué? Porque había un interés mutuo. Los políticos quieren mayor participación del gobierno, casi siempre. Y por supuesto, los grupos que se iban creando grupos de intereses económicos muy particulares, muy importantes. Y en este caso, cuando nosotros nos oponíamos al punto, hablando con el lenguaje del otro, por ejemplo, es importante el derecho a decidir, no nos damos cuenta que estamos poniendo la agenda pública, estamos hablando el lenguaje del otro y por ende estamos beneficiando la agenda pública. Porque si yo digo que es el derecho a decidir, he perdido. ¿Por qué he perdido? Pues ¿quién va contra un derecho? Aquí lo que había que hacer era otra cosa, que es la tercera teoría de la agenda. Entonces, aquí quiero dejar muy en claro, la disidencia controlada puede ser ingenua o directa, es decir, pagado o estimulado por el gobierno o por el grupo de interés particular. Y aquí, por supuesto, me dice este estudioso de la propaganda lo siguiente. El nuevo arte de vender, porque comprende la estructura de grupos de la sociedad y los principios de la psicología de masa, se preguntará en primer lugar, ¿quién influye en los hábitos alimenticios de la gente? Como es obvio, la respuesta no es otra que los médicos. De modo que el nuevo vendedor sugerirá a los médicos que afirmen públicamente que es saludable comer bacon. Como si se tratase de una verdad matemática, sabe que grandes cantidades de personas seguirán el consejo de sus médicos, porque conoce bien la relación de dependencia psicológica que se da entre los hombres y sus galenos. Aquí sería, puedo querer que la gente hable del tema. ¿Cómo puedo querer que la gente hable? Que le pago directamente. Creo que es la forma menos inteligente de hacerlo, pero lo pueden hacer. Los medios de comunicación hablan del tema, el tema es sponsoreado por X empresa o Y, etcétera, etcétera. Pero una forma un poco más sutil es lo que se llamó la propaganda negra o incluso la gris. Es decir, te pago, pero tú dices no te pago. Yo te pago y tú dices que es imparcial. Sobre ese tema ya hice un video que está por acá, se lo recomiendo mucho. Es decir, cómo saber si un youtuber está siendo influenciado o no. Vuelvo y repito, vean ese video, se lo recomiendo mucho. Ahora, continuando con este punto, hay otro problema. A veces la disidencia controlada no se está dando cuenta que es disidencia controlada y que obtiene un beneficio indirecto. Ejemplo, si yo, por ejemplo, aquí en YouTube toco un tema que es el tema que la gente quiere, el feminismo, por ejemplo, y utilizo el lenguaje del otro, el feminismo no es tan malo como me lo pintan. En vez de decir cualquier condición que sea un ismo y que separa a las personas y que no las trate de igualar, es contrario a tu posición o a mi posición política. Si eso se da así y empiezo a hablar con ese lenguaje, por ejemplo, para hacerlo muy fácil, si empiezo a hablar de la última película progre, aunque yo crea que estoy en contra, le estoy haciendo un beneficio porque la coloco en el tema público. La gente va a querer verla para saber si estoy en lo correcto o estoy en lo equivocado. Entonces, yo me beneficio no solamente porque voy a tener publicidad tal vez del medio, digo porque indirectamente contrata con YouTube la publicidad de la película y yo gano dinero por esa publicidad, sino que además sin darme cuenta, porque estoy pensando que no te has dado cuenta, eres disidencia controlada porque no estás dando una propuesta diferente, sino diciendo voy a tratar el tema de la agenda pública, la película XZY. Por eso surge al final de los 2000, dándose cuenta que esto es un laberinto sin salida, es decir, que esto es pisarse la cola permanentemente, se creó otra visión de la agenda pública, que es la batalla cultural o el conflicto cultural. Y me dice los autores de la investigación que he estado utilizando lo siguiente. Era de la batalla cultural. Esta perspectiva se destaca por incorporar a la discusión un elemento nuevo, el cambio cultural. Esta idea de cambio cultural es la que permite a los autores de este enfoque distinguir entre una vieja y una nueva agenda, por ejemplo. Es decir, para que no seas tonto útil, no vayas al tema determinado o si vas invitado, trata que el tema sea el otro tema que te interesa. ¿Qué tiene que ver con la batalla cultural? Que lo que se está discutiendo son dos lenguajes diferentes. Sobre el lenguaje del otro y cómo evitar puede ser disidencia controlada o tonto útil. Por acá hay un video que se llama No pienses en las caderas de Scarlett Johansson. Si no lo has visto, te recomiendo que lo veas. Pero en general lo que quiere decir es que en vez de hablar de la película de forma antiprogresista, es decir, en vez de hablar de lo progre que es la película, sería bueno, no estoy diciendo que permanentemente, sino de cada 3, uno sea el tipo de película que tú quieres que se vea. Es decir, posiciona otro tema en la agenda pública. No seas reactivo a la agenda pública del otro, del contrario. Por ejemplo, para que quede claro, en vez de hablar de feminismo como algo, algunos buenos y otros malos, hay que decir,
toda separación por ley discriminatoria es negativa. Por supuesto, en este caso lo que se está tratando es de tratar de sustituir una agenda por la otra agenda. Pero hay puntos coincidentes. Aquí lo importante es entender, por ejemplo, que mientras que unos hablan del derecho a decidir, el otro tiene que hablar del derecho a la vida. Mientras que uno está hablando de la madre, el otro tiene que estar hablando del niño. Y son dos posiciones, ni hablarse del discurso del otro. Precisamente como esta es la visión que hoy en día está imperando, no sé cuántos años durará, tal vez dura 10 años, tal vez dura 5, tal vez dure muchos más, es normal que ahora se creen polos separados de los centros. La izquierda por un lado y la derecha por el otro. Aquí es importante entender que esa polarización forma parte de la batalla cultural por la agenda pública. ¿Cuál es el tema que vamos a hablar hoy? Si entre todos empezamos a hablar del tema de la agenda que nos interesa, cada vez lograremos, porque este tipo de batalla cultural solo es posible ya que hay una multiplicación de medios de comunicación. Las redes sociales nos permiten comunicar nuestra idea o la idea con la que estamos de acuerdo. Y eso ha hecho este cambio. ¿Qué tanto tiempo dura? No lo sabemos. Pero deberíamos de aprovecharlo para saber cuál agenda terminará imponiéndose a la larga o al final. Es todo por hoy. ¿Qué piensas tú? ¿Estás de acuerdo con esto? Antes de retirarme, quiero agradecer a mis patrons que vienen de seguidas. Humberto On, José Flores, Eva García Franco, Miguel de la Rosa, Joaquín López, Marvin Jarquín, Manuel Pérez, Jorge Guerra, El Perro de Diógenes, Humberto Ávila, Rocío Cori, Luis Vargas, A.I., Alex, Abrazagorus, Guillaume Pradrón, Tony Macías, Hot Frigo, Marcos, Cris Balco, a Alfonso, Cris, Lula, a Alberto Rojas, Jaime Almenares, Miguel Morales, Harry Wong, Gonzalo Alsina, Juan Arosemena, Israel Hernández, Edward Soto, Miuras 92025, Mariano Sibila, Ernesto Pablo, César Albial, Derliana, Nelson Molina, Javier, Cristian Contreras, Pablo Kevin, Sergio Delgado. Muchísimas gracias por el apoyo al canal. ¿Tú qué crees? ¿Hemos sido tontos útiles cuando acudimos a estos medios o no tenemos otra opción? ¿Somos disidencia controlada cuando hablamos de gradualidad, pero nos apegamos al discurso del otro? ¿Seguimos hablando del tema que le interesa al otro y no ponemos nada nuevo o no asumimos la agenda de otro? ¿O necesitamos ser partícipes como medio de difusión de ideas, tratando de romper el marco de la agenda pública de alguien, izquierda o progresismo, por ejemplo, en mi caso, o en el caso de ustedes, que no sean igual que mi pensamiento, el romper la agenda pública conservadora o de derecha? Y aquí quiero dejar algo muy en claro. Hoy en día, en casi todos los países ha ganado el progresismo. Por eso la batalla cultural es importante. Ha sido tonto útil, ha sido disidencia controlada. ¿Estás viendo que alguien es disidencia controlada y no se ha dado cuenta? ¿O es un tonto útil y no se ha dado cuenta? Y, más importante, ¿cuál va a ser tu participación en esta nueva teoría de la agenda política o pública? Es todo por hoy. No dejes que otro piense por ti. Menos Estado y menos impuestos son necesarios. Sapere aude y hasta luego. Por favor, sígueme en los dos canales que debe estar apareciendo por aquí y mira los videos que debe estarte recomendando YouTube ya por este video. Es todo. Hasta luego.